El cuchillo es un utensilio que ha acompañado al ser humano en su evolución. Tal vez ahí radique la fascinación que emanan las formas y materiales del pasado. Este capítulo aborda diversos aspectos sobre las hojas de los cuchillos, el nombre que reciben sus partes, sus formas, sus adornos. Bajo el nombre genérico de cuchillo se han agrupado aquí un tipo de piezas que no corresponden exactamente a las características concretas que implica la definición, pero que tienen una morfología o un uso derivado de la forma básica de un cuchillo, de su concepto global. Las dagas y puñales son considerados como variantes de cuchillos con hojas simétricas en dos formas básicas, la lanceolada y la triangular. Su función principal es la de punzar, y su estructura se basa en la simetría. El nombre de daga ha derivado desde las conocidas como dagas de mano izquierda, un arma a modo de estoque o espada corta, de cierta longitud, con un guardamano y unas características y usos muy específicos. En la actualidad, el término daga se aplica a un puñal con filo, es decir, cuya hoja puede ser utilizada para punzar y también para cortar. Sin embargo, la hoja del cuchillo es asimétrica, puede tener únicamente filo o bien filo y contrafilo. Se denomina cuchillo de hoja enteriza o integral a aquel en que ésta se puede ver a lo largo de toda su longitud, aunque esté parcialmente cubierta en los lados por las piezas que se unen para adaptar mejor su forma a la mano. La otra modalidad es el acabado en espiga, cuando la hoja se estrecha en la parte del mango y queda oculta a la vista, apareciendo normalmente en un remache al extremo de la empuñadura. Hay otras piezas cuyo aspecto se desvía notablemente del que tiene el cuchillo clásico. Son las tipologías bayoneta de taco, almarada o misericordia y puntilla ritual. Su aspecto responde a una concepción para un desempeño más especializado dentro de la variedad de usos que permitía tener un arma o una herramienta que corta o punza. Aunque sus hojas comparten los atributos y funciones aquí explicados, les dedicaremos un capítulo propio a cada tipología. Sobre el nombre que reciben las partes de la hoja de un cuchillo, hay diversas versiones según la fuente consultada y la época. Incluso hay algunas que no han recibido un nombre previo, caso del cubretalón. Otras que han recibido varios nombres, caso del talón o bigotera, y otras cuya definición es confusa en su uso popular, como sucede con el recazo. A grandes rasgos podemos diferenciar dos partes en un cuchillo, la hoja y el mango, también llamado empuñadura. La hoja determina fundamentalmente el uso óptimo del cuchillo, aquello para lo que fue concebido, mientras que el mango tiene un gran desempeño en la ergonomía del manejo y apoya a la funcionalidad de la hoja. La punta es el extremo apical, la terminación de la hoja en ángulo agudo, donde el cuchillo puede ser utilizado para punzar. En el caso de los puñales y las dagas, ambos especializados en esta función, su punta es particularmente aguda. El filo de un cuchillo puede ocupar uno de los lados de la hoja, caso de un cuchillo convencional concebido para cortar, o bien sus dos caras, ya sea de forma asimétrica, en cuyo caso habrá un filo más largo y un contrafilo, o de forma simétrica, lo que denotaría una prioridad funcional a la punción, como sucede en la daga, que presenta los dos lados de su hoja afilados. El puñal no tiene filo, solo se utiliza para punzar.
Muchas hojas tienen en el lomo, desde la punta hasta cierta distancia de la misma, una parte rebajada denominada contrafilo si tiene filo cortante o falso contrafilo, que simplemente facilita la agudeza de su punta. En otros, el cortafilo no está presente y solo tienen filo. La proporción que ocupa el contrafilo con respecto a la longitud del lomo es un dato que nos permite describir mejor la pieza. La hoja puede tener superficies o planos de diferente angulación en su acero, denominados mesas. Un cuchillo de una única mesa tendrá una hoja muy fina y aplanada. Una hoja a dos mesas tendrá un nervio central más grueso o espina. Esta es la forma típica de una daga o puñal. Con tres mesas hay una parte central aplanada a modo de lámina que desciende en ángulo hacia los laterales creando otras dos mesas más. El máximo número que se ha observado es de 4 mesas. La espina es una nerviación central que constituye la parte de mayor grosor de una hoja y que marca un eje central de simetría en una daga o puñal. Se llama recazo a la zona del lomo de la hoja que no ocupa el contrafilo. Puede presentar marcas a lima en determinados tipos de cuchillos. El talón o bigotera es la zona que se encuentra en la unión de la hoja al cabo. Su parte posterior. Normalmente es la parte más gruesa del acero. Algunos autores utilizan erróneamente el término recazo para denominar esta parte de la base de la hoja. El talón puede estar recubierto por una pieza denominada cubretalón. Se trata de una parte de metal de refuerzo o adorno en la unión entre la hoja y la empuñadura. Por tanto, recubre la zona del talón de diversos tipos de cuchillos, como los de faja, dagas, puñales, bayonetas de taco, puntillas. El cubretalón puede presentar ornamentos como calados y grabados. Es un nombre nuevo propuesto para esta pieza, ya que no lo tenía. La pestaña es una fina lámina de acero que se encaja en una muesca del lomo de la hoja y que asciende en ángulo hacia el mango. Su función es la de sujetar la vaina en cuchillos de falsa hoja. En la parte opuesta a la pestaña, en el talón de la hoja hacia el lado del filo, puede tener una pequeña muesca o entrada en forma cuadrada que también contribuye a sujetar la vaina. Su función es la de hacer presión sobre la funda metálica para que ésta no se caiga cuando se incline el cuchillo envainado. Uno de los pasadores encaja en la entrada y solo la presión ejercida sobre la pestaña la hace descender y la libera. Se llama vaceo no exactamente a una parte de la hoja, sino a un rebaje o vaciado de material con una función práctica que permite reducir el peso del cuchillo. También puede denominarse así el rebaje de la hoja para conformar el filo y el contrafilo. Algunas hojas presentan una línea rebajada que aligera la hoja y que mejora su penetrabilidad, llamada acanaladura. En las numerosas tipologías y variedades de los cuchillos españoles hasta finales del siglo XIX, encontramos 10 formas básicas en sus hojas. La forma lanceolada es una hoja simétrica
oblonga, alargada, acabada en forma de lanza o espada con la punta centrada. La anchura puede mantenerse en el arranque de la hoja hasta su sección media y estrecharse en curva hacia la punta, a modo de hoja de espada, o bien comenzar desde el recazo de la hoja, aunque se acentúe en el extremo. En la forma triangular simétrica, la hoja puede ser de daga o de puñal, pero también se da en algunos cuchillos. La forma es de triángulo isósceles simétrico. La hoja triangular asimétrica tiene el lomo recto y el filo sube con un ángulo que forma un triángulo escaleno, por lo que la longitud de todos sus lados es diferente. La hoja albaceteña es muy clásica y es la que dio origen a los cuchillos denominados como Bowie. Se reconoce porque el contrafilo marca un ángulo de descenso desde el recazo hacia la punta. En la hoja de punta ascendente, similar a la albaceteña, la punta tiene una elevación final que supera la parte más baja del contrafilo. Es un tipo de hoja muy frecuente en armas de influencia árabe. Cuando el filo del cuchillo es recto, mientras que el contrafilo desciende en ángulo hacia la punta, se denomina forma biselada. El caso contrario, cuando el lomo se alinea con el mango y el filo sube en curva ascendente para conformar la punta, se denomina de lomo recto. La forma ovada es más ensanchada que la lanceolada, con la base y los lados curvos. En algunos casos puede ser similar a una lágrima. La forma llamada de estilete es estrecha y alargada a modo de punzón. Puede ser a una o a varias mesas, con sección triangular o incluso de estrella. La hoja flamígera es ondulante, recuerda la forma de una serpiente. El nombre proviene de la llama de un fuego. Muchas fueron fabricadas en Toledo. Los cuchillos no solo han sido una herramienta o un arma para su empleo en la caza o en la defensa de bienes y personas. En algunas tipologías se observa un mayor contenido simbólico, estético o jerárquico, en desempeños no solo de tipo funcional, sino también social, ceremonial o de otra índole. Entre los adornos y detalles de las hojas suelen observarse los siguientes, algunos muy similares a los que se aprecian en la navaja clásica. La incrustación consiste en insertar un metal en la hoja, generalmente latón o plata, normalmente en un rebaje de la misma. También se aplica a las lengüetas alojadas dentro de una perforación calada en la hoja. Se conoce como calado al recorte en la hoja que la traspasa de parte a parte, con formas geométricas generalmente, círculos, cruces, líneas, lágrimas, corazones. La marca lima es generalmente una muesca en el recazo. Si se repite de forma regular, se llama almenado. Permite un mejor apoyo del pulgar a la hora de empuñar el cuchillo. En el cuchillo de tipología canaria, la zona del lomo que ocupa el talón de la hoja se denomina colchón. Aquí los artesanos identifican sus obras con una combinación propia de marcas a lima. La marca por percusión de un molde sobre la hoja permite identificar al artesano y se llama punzón. En algunos casos se empleaban punzones muy simples para combinarlos repetidamente en la decoración de la hoja. Los grabados a buril muestran puntos o finas líneas que forman dibujos y también frases. Como ya hemos visto en algún capítulo previo, los grabados al ácido son dibujos preservados con algún tipo de resina o barniz a los que se aplica un ácido para rebajar el metal y dejar las formas en relieve o bien al contrario. La técnica del esmaltado parte de un grabado inciso que se rellena con un pigmento o esmalte. En algunas piezas esta pintura se ha perdido y solo se aprecia el grabado.
El color rojo ha sido el más utilizado. La técnica del damasquinado comienza por un vaciado del dibujo mediante cualquier método. Las zonas a decorar se recubren con un fijador, luego se rellena el dibujo con hilo de oro o plata para perfilar los grabados y el proceso termina con una oxidación o pavonado en oscuro del resto de la hoja. El niel es un esmalte negro, mientras que el pavonado es un tratamiento que revela reflejos azulados en el acero de la hoja. Ya hemos hablado del cubretalón en el apartado sobre partes de la hoja de un cuchillo. Si bien puede utilizarse como refuerzo, más comúnmente es un adorno. Las formas de las hojas y sus decoraciones son comunes a otras piezas de cuchillería, como dagas y puñales, bayonetas de taco, almaradas y puntillas. Algunas de ellas tienen peculiaridades propias que abordaremos en sus capítulos monográficos. Cerramos así este vídeo dedicado al conocimiento de diversos aspectos que atañen a las hojas de los cuchillos. Resultarán de gran utilidad a la hora de caracterizarlas e identificar su tipología y procedencia. Muy pronto tendremos un nuevo vídeo en el canal con otro tema sobre cuchillería española antigua.